Generación Orgullo es una organización de jóvenes sexualmente diversos, LGBTIQ+, de la región Piura, que apenas tiene 4 años de creación, pero hemos crecido bastante en cuanto a integrantes y en cuanto a actividades que hacemos por la defensa y visibilización de los derechos LGBTIQ+. Entonces, Generación Orgullo nace en agosto del 2020, en plena pandemia y además plena crisis política nacional. Estábamos nosotros en casa. Yo venía de un proceso de activismo en otros movimientos sociales como el cuidado del medio ambiente, la defensa de la cultura, del patrimonio y el involucramiento de hombres en las nuevas masculinidades. Y en pandemia pues estábamos en casa y yo en ese entonces no era una persona visible todavía como una persona bisexual y no era una persona visible como parte de la comunidad LGBTIQ+. Entonces conversé con una compañera, Paz Vargas, de OPI, Soy Como Soy, otra organización que vela por los derechos de las mujeres bisexuales y lesbianas, para hacer algo, porque estábamos en casa y queríamos explorar mucho más otros formatos de hacer incidencia en temas LGTB. Entonces nos juntamos también con Laura Reyes y con Cris Vargas y entonces decidimos hacer un podcast, iniciar como un podcast, porque en ese entonces en pandemia los podcasts empezaron a sonar bastante y además por la comodidad y la seguridad nos permitían expresarnos de una manera tranquila, segura, porque al menos 2 personas de esas 4 que iniciamos no éramos visibles y tampoco teníamos todavía la capacidad de mostrarnos en redes o en otro tipo de activismos de temas LGTB de una manera tan visible. Entonces el podcast fue un espacio seguro para empezar a hablar de la temática, porque nos escuchaban a través de nuestras voces, contábamos nuestras historias personales de cómo habíamos atravesado desde el colegio hasta la universidad en ese entonces las etapas de discriminación y violencia, y pudimos contar esas historias a través de... Actualmente tenemos ya 3 temporadas y casi 40 episodios, y además también decidimos que tendríamos que visibilizar otros referentes positivos para la comunidad en Piura y empezamos a contar las historias de activistas de la región como Tonica, como Patti Alburquerque, como también de Gabriel de la Cruz, que es piurano y es fundador de Presente, y otras historias más como parte de la comunidad, porque necesitábamos referentes. Piura, a diferencia de Lima, es una región, una ciudad muy pequeña. Es una región donde ser visible no es tan sencillo y todavía sigue siendo una dificultad. Entonces, queríamos nosotros, a través de nuestras historias personales, que la gente empiece a encontrar otras personas como ellas y que se empiecen a reflejar en nuestras historias, como recién iniciantes en el activismo, pero también mostrar a otros personajes que ya venían trabajando bastante para saber la historia, porque es bueno saber cómo iniciamos con Tony Cantón en la primera marcha del orgullo hace más de 15 años y cómo fuimos ganando espacios en el espacio público, en el Estado, en exigir nuestros derechos también y visibilizarnos. Entonces, Generación Orgullo nace así. A través del podcast nos sentíamos seguros y íbamos contando la historia. Hasta que terminó la pandemia y todo el mundo empezaba a salir a las calles, a tener otra vez las actividades comunes en la calle, y nosotros también empezábamos otra vez a exponernos luego de la pandemia y vimos que la primera temporada del 2020 tuvo buena acogida. El 2021 ganamos un premio nacional de podcast al mejor podcast que contribuía a la igualdad de género.
y veíamos que necesitábamos seguir haciendo más historias. Entonces el podcast continuó, pero habían otras personas que querían integrar. Ya no éramos 4 personas, ahora éramos 5 personas, con Denis Kuray, que fue la siguiente persona que se sumó, y luego se sumó Leslie Chira, y ahora 2024 somos 25 personas que conformamos Generación Orgullo, y lo que hacemos es ya no solamente el podcast, sino también hacemos incidencia, hacemos capacitaciones, educación, activaciones de cultura, pertenecemos a diferentes espacios de articulación como la Mesa Regional de Concertación LGBTIQ+, que conforma todos los colectivos de la región Piura. También hace poco se conformó la Coordinadora Nacional TLGBTIQ+, para activar también a nivel nacional por los derechos LGBTIQ+, y empezamos a diversificar todo lo que hacíamos, empezamos a hacer festivales artísticos, se hizo el primer festival Piura Arcoiris aquí en la Alianza Francesa. La acogida fue grande, bastantes jóvenes, ya no entraban tanta gente aquí en la Alianza Francesa, fue un éxito eso, y nos dimos cuenta de que habíamos logrado formar una organización y un espacio que era muy necesario en la región, donde los jóvenes en toda su diversidad puedan sentirse reconocidos y integrar y conocerse y activar por sus derechos.